Muchas gracias, señor presidente. Sea lo primero felicitar a la doctora Marisa Martínez, autora de este proyecto de acto legislativo, e igualmente al doctor Roosevelt Rodríguez, ponente y con una exposición brillante en el día de hoy. Yo firmé también este proyecto en calidad de coadyuvante, por supuesto. La doctora Marisa, pues, es la autora. Kofi Annan, que fue secretario de las Naciones Unidas, decía que el hambre sumía a los pueblos en pobreza y la pobreza no deja desarrollar a los pueblos sus potencialidades y posibilidades. El tema del hambre no solamente se refleja en los cuadros patéticos de los pueblos africanos, sino en todo el mundo. En todo el mundo. Europa no tendrá paz si no se desarrolla el mundo de manera equitativa, si se frena la desigualdad. Europa tiene de vecina a África un pueblo con hambre y va a golpear siempre a Europa, como ahora Latinoamérica está golpeando a los Estados Unidos. Si siguen las políticas mundiales y en los países de fomentar la concentración de la riqueza, de las posibilidades y fomentar las desigualdades. Sobre este tema de los conceptos de seguridad alimentaria y de soberanía alimentaria, no hay que tenerles ninguna prevención. Son conceptos universales, pero también han sido acuñados formalmente por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y la FAO, pues, un organismo multilateral donde Colombia es país suscribiente de sus tratados y de las determinaciones y de las decisiones de los encuentros permanentes de la FAO que se desarrolla en todo el mundo y de manera rutinaria. Y por supuesto no tiene ninguna implicación de promover, en el caso de la soberanía alimentaria, políticas públicas autárquicas, de aislamiento, de ninguna manera, de ninguna manera. Aquí, como lo ha explicado el doctor Jorge Londoño, la seguridad alimentaria es la posibilidad de acceso, acceso a los alimentos de un individuo, de una comunidad, de una región, de un país, acceso suficiente y sostenido, permanente, a los alimentos, a la posibilidad de alimentarse. Eso es absolutamente normal, del derecho humano, de los derechos humanos, de los derechos de la gente. Y la soberanía es la capacidad de dictarse sus propias políticas, los países. Es lo normal. Los países tienen su capacidad y los derechos de la autodeterminación para fijar sus políticas en los diferentes aspectos. Y en este caso, en el tema de la producción y la alimentación. Por ejemplo, países que puedan denunciar el dumping, que se utiliza mucho como una práctica que distorsiona los mercados mundiales de los productos y en este caso de los alimentos. Es algo muy normal. Ahora, de ninguna manera un país va a dejar de importar lo que no produce. No, tiene que importarlo. Lo que pasa es que no debe importar de manera declarada alimentos que se generan en nuestros países y que nosotros entreguemos en los tratados de libre comercio lo más esencial y natural de la sociedad y de la economía colombiana, que es y era el sector agropecuario. Esa es otra cosa. Como lo dice el doctor Londoño, pues estamos importando 14.800.000 toneladas de alimentos, importando, digamos legalmente, y lo que viene de contrabando
y lo que viene por lavado de activos en materia del sector agropecuario, en fin, lo que no está registrado en las cuentas nacionales. Entonces, a eso es lo que apunta la soberanía alimentaria, tener autonomía, tener política pública, pero también generar producción para garantizar la seguridad alimentaria. No hay seguridad alimentaria sin soberanía alimentaria, de ninguna manera. El Papa Francisco dijo hace unos meses, cuando en lo más duro de la pandemia, dijo que los países pobres del mundo tienen que sentarse con los países ricos para renegociar deuda externa, que es algo delicado, muy, digamos, muy de la esencia de las relaciones internacionales económicas, pero a eso tienen que llegar los países pobres, porque las condiciones económicas y sociales del mundo y de los países, especialmente de los países. Un minuto para el senador García. Cambiaron por completo. Es como en los contratos, cuando se cambian las condiciones contractuales, pues el contrato tiene que revisarse. Cuando no hay posibilidad de cumplimiento, nadie está obligado a cumplir lo que no puede cumplir, y hay facultad de renunciar y renegociar los convenios, en este caso, que tienen que ver con crédito, pero también con el tema a lo que sometieron a nuestros países, o por preponderancia de los ricos, o por falta de compromiso de los colombianos, que no negociaron bien esos tratados de libre comercio que tienen condenado a nuestro sector agropecuario, y ahora más condenado con los altos costos de los abonos, de los fungicidas. En fin, si nosotros no promovemos la defensa del producto colombiano, agropecuario, agroindustrial e industrial, por supuesto que no tendremos ingresos, no tendremos empleo, y por supuesto la pobreza se asomará mucho más, y la desigualdad Muy bien, senador García.